parce. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Y usted? Bueno, qué bueno, gracias también. ¿Esta es la primera diapositiva, Inge? Sí, es la primera. Ok. Que de hecho este es el tema del día de hoy. Muy bien, chicos, este sería nuestro tema del día de hoy, que es criterios de selección y estrategias de búsqueda de información científica, confiable, pertinente y actualizada. Me avisan, por favor, chicos, si es que... Ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema. Es nuestra primera diapositiva. Ok, creo que al parecer ya. Bueno, pues empezamos con una pequeña definición de una base de datos. Nos dice que una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertinentes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Entonces, ¿qué podemos entender o que otra pequeña definición de base de datos es aquella conjunto de información que nosotros podemos encontrar almacenados en un espacio, por así decirlo, sea físico o lógico, en donde nosotros podemos obtener esa información posteriormente para una consulta. ¿Qué tipo de información podemos obtener? No sé, textos, documentos, información financiera, información monetaria, información privada, información pública, etcétera, etcétera, diferente tipo de información. Entonces, las bases de datos son aquellas que nos permiten obtener la información a la mano de acuerdo a nuestras necesidades.
También podemos suponer que son bloques de información. Es que en sí una base de datos podemos verla como un conjunto de información, dependiendo a qué tipo de información es la que tú necesitas para poder almacenarla y posteriormente administrarla, ¿ok? Una base de datos también nos sirve como un gestor de información, en el cual la información puede ser de manera similar. Similar me refiero a que puede llevar un mismo sentido o puede llevar otro sentido, ¿ok? Puede ser primordial o no primordial. Dependiendo de la jerarquía que nosotros le demos a la información, también puede verse eso. Pero sí, exacto, también se supone que es un bloque de información. ¿Ok? ¿Todo esto para qué? Para su posterior visualización o consulta. Me avisan, chicos, cuando la mayoría ya haya terminado para cambiarlo, por favor. Ok, voy a cambiarlo. La búsqueda de información es un proceso de carácter global, en el que Disculpe, interviene una ingeniero, serie. ¿le puede cambiar tanto al otro? Ah, ok, sí, Un momento, gracias. sí. Me avisas, por favor, cuando le pase a la siguiente. Ya, gracias. De nada. Ahora sí, continuamos. La búsqueda de información es un proceso de carácter global en el que interviene una serie de factores interrelacionados entre sí. La finalidad de la búsqueda y el tema sobre el que tenemos que localizar la información determina el tipo de fuentes de información que debemos consultar, estadísticas, libros, artículos de revista, tesis doctorales, etcétera, y por lo tanto los recursos que nos permiten acceder a ellas. Entonces, la búsqueda de información no solo se basa en un solo concepto, por así decirlo, o en una sola finalidad. Podemos obtener la información bajo estadísticas, bajo libros, revistas, tesis, internet, páginas, blog, redes sociales, todo lo que ya hemos visto. ¿Para qué? Para tener una información más amplia de aquellos temas que nos interesan a nosotros. ¿Pero de qué nos va a servir? Nos va a servir para ampliar el panorama de ciertos temas o de los temas que nosotros tengamos de interés. ¿Para qué? Para que la información no quede conceptualizada en un solo ámbito, por así decirlo. Tengamos diferentes versiones, por así decirlo, no, versiones, no, definiciones, mejor dicho, perdón, diferentes versiones sobre un tema, pero desde diferentes puntos de vista.
Creo que ya, ¿verdad, chicos? Ok, etapas del proceso de la búsqueda de información. Pues alguna etapa o en algunos puntos, que es decir, no existe una metodología de búsqueda ideal, se perfecciona con el uso. No hay una única forma de realizar búsqueda, puede existir posibilidades alternativas, aunque algunas serán muy eficaces y exhaustivas que otras. La búsqueda siempre responde a la necesidad de información previa generada por motivos académicos, trabajo de fin de grado, tesis doctoral, desarrollo de un proyecto o laborales, etc. Entonces, ¿a qué se refiere con la primera? La primera nos dice que no existe una metodología, o sea, no hay como tal una serie de pasos específicos, por así decirlo, que te digan, no, pues primero tienes que buscar el tema o primero tienes que seleccionar la palabra clave, etcétera, ¿no? A eso se refiere, que como tal no existe una metodología que sea precisa para encontrar la información. Eso se da conforme a nosotros vamos realizando la búsqueda de la información. La segunda es, no hay una única forma de realizar la búsqueda. Pueden existir posibilidades alternativas. O sea que no solamente podemos enfocarnos a a un cierto rango, por así decirlo, de búsquedas. No sé, podemos hablar, si hablamos de Internet, no solo podemos basarnos en el Internet, podemos basarnos en blogs que existen acerca de temas de intereses, podemos acercarnos hacia alguna videoconferencia, hacia algún videoblog que hable igual sobre nuestro tema. O sea, no hay una única forma de poder buscar cierta información. Y la última que dice que la búsqueda siempre responde a la necesidad de información previa. Toda información que nosotros podamos buscar en cualquier lugar, cualquier libro, internet, tesis, etcétera, tiene que tener siempre una información previa. ¿A qué se refiere con una información previa? Que ya existe información antes de, ¿no? Todo conlleva de una parte, ¿no? Toda esa información existió o existe eh, por un antecedente que hizo que esa información se diera como un resultado.
Listo, Doc. Ok, ¿todos terminaron? Sí, Ok, perfecto. Muy bien, y aquí vemos un pequeño esquema de los posibles o de los múltiples que puede haber. Digo, como tal, no hay uno en específico para mostrar la información. Uno que muestra una serie de pasos para una posible solución o para la posible eh, búsqueda, recopilación y encuentro de información, como es 1, análisis y definición de las necesidades de la información. 2, nivel de cobertura de la búsqueda. 3, selección de las fuentes de información. 4, elaboración de estrategias de búsqueda. 5, valoración de los resultados. Y 6, gestión de la información recuperada. El número 1, análisis y definición de las necesidades de información, es el por qué vas a buscar ese tema o por qué ese tema, ¿ok? Siempre podemos empezar como con esa preguntita, el por qué el tema, ¿no? Supongamos salud. Ok, ¿por qué salud? No sé, muchos van a decir porque pues está enfocado a mi carrera, o porque hablo un poco sobre mi carrera que es odontología, o porque la salud es muy importante. Esa es una pregunta que cada quien se va a responder o se puede responder, ¿no? El por qué la información, por qué vas a analizar ese tema, y definición de la información, ok, salud, busca sus múltiples definiciones. 2, nivel de cobertura de la búsqueda, ok, lo volvemos a mencionar, los niveles pueden ser Internet, la cobertura puedes utilizar cualquier tipo de información disponible en Internet, eh, videos, imágenes, tesis, PDFs, blogs, etcétera. La cobertura puede ser la que tú quieras, no, no, no puedes, no puede haber como que un límite para que tú digas, no, pues no voy a buscar en páginas de salud públicas o privadas, etcétera. La cobertura es infinita, es hasta donde tú quieras. La tercera, selección de fuentes de información. En esta sí es muy importante, chicos, recalcar que las fuentes de información siempre deben de ser verídicas, empíricas, que deben ir bien referenciadas para que sepamos o para que entendamos que la información sí está muy estructurada, sí es precisa. 4, elaboración de la estrategia de búsqueda, el cómo la vas a buscar, el por qué la vas a buscar, si vas a buscar este, información exacta o información abstracta o un conjunto de información y tú la vas a ir ordenando, etcétera. Eso depende de cada uno. Valoración de los resultados, puedes verlo como el si me sirvió la información, no me sirvió la información, necesito información complementaria o me serví de información pues, de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a mi tema. Y por último, la gestión de la información recuperada, que es el ordenamiento de la información o la estructura de cómo tú esa información la vas a ir presentando. No sé, puedes empezar por un antecedente, por su definición, por un marco conceptual, mediante imágenes, etcétera, etcétera. ¿Ese lo vamos a copiar, ingeniero? Sí, por favor, chicos. Ok.
Ya, Doc. Inge, Sí, dime. no es para comentarle que mi compañera de mis días no tiene internet desde la mañana. Y ¿Cómo? Perdón. para comentarle que mi compañera de mis días no tiene internet, bueno, luz desde la mañana. Ok, No sí, creo que muchas gracias se por avisar. conecte. Ok. Sí. Sí, ¿ya terminaron, chicos, o damos un par de minutitos más? Ya, Inge. ¿Ya? Permítanos tanto. Un Claro que momento. sí. Sí, sí. Gracias. Ok, voy a cambiar. Elaborar la estrategia de búsqueda está construida por una serie de operaciones de búsqueda que realizamos hasta conseguir un resultado satisfactorio. Una estrategia de búsqueda puede estar integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. ¿Ok? Se refiere a cómo nosotros vamos a buscar la información, en dónde la vamos a buscar, por qué la vamos a buscar, por qué específicamente en ese sitio, o por qué específicamente ese libro, por qué específicamente esa página de internet o ese sitio de internet, etcétera. Eh, la estrategia puede basarse en base a las necesidades que nosotros tenemos para o con la información. ¿Por qué? Porque en muchos casos buscamos un tema en común, ¿no? Por ejemplo, odontología, pero a muchos les interesa más, no sé, la prótesis dental, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si como tal existe, la prótesis dental o la limpieza de los dientes, no sé, esa rama de salud o esa rama de odontología desplaza más temas que a cada quien son de nuestro interés. Entonces, de acuerdo a nuestro interés, es como vamos a realizar una estrategia de búsqueda de información.